El reino visigodo de Hispania es una de las épocas más desconocidas por el público y menos tratada a nivel divulgativo. Y sin embargo ocupa 2 siglos de nuestra historia. Supuso la prolongación y la evolución del orden romano, la llamada Antigüedad tardía en la península, y fue también una época de gran turbulencia. En lo exterior estuvo marcada por los conflictos con el Imperio Romano de Oriente y con los reinos francos de la Galia. En lo interior, por las intrigas, las revueltas de los nobles, las conjuras palaciegas y también por las luchas con aquellos hispano-romanos que se negaban a aceptar la hegemonía gótica. Godos de Hispania es el libro que hoy nos presenta León Arsenal y es sin duda la mejor opción para entender ese periodo agitado y también tan desconocido. ¿Qué tal, León? Bienvenido a Periodista Digital. Hola, muchas gracias. Lo que llama la atención, León, es que a diferencia de lo que se nos ha enseñado, ¿no? La entrada de los visigodos en Hispania en el siglo V, causada por la derrota de los godos en aquella batalla, en la de Huelier, no se hizo de forma violenta. No fue una invasión, sino más bien lo contrario, una especie de alianza militar, ¿no? Con Roma contra los suevos y los vándalos, ¿no? En efecto, la forma simplificada de contar la historia ha llevado a causar a nivel popular impresiones erróneas y meter en el mismo saco a una serie de pueblos que en realidad entraron de forma muy distinta en la península. Los vándalos, los suevos, los alanos, esos sí que entraron en la península ibérica a raíz de una guerra civil romana que literalmente llevó a que el que pretendía derrocar al emperador para colocarse en su lugar, Constantino III, pues retirase las tropas hispanas y confiase la defensa de los pasos Roncesvalles y otros en el norte, en los Pirineos, a una serie de aliados bárbaros que lo primero que hicieron fue, en cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron sus tareas y se lanzaron al saqueo de la península. Por esos pasos desprotegidos entraron esos bárbaros. Y posteriormente fue cuando sí entraron los visigodos, que entraron como federados del Imperio Romano para poner orden, porque Hispania, o las Hispanias, como las llamaban entonces, era uno de los graneros del imperio y de ninguna manera el Imperio Romano podía perder una zona que era de altísimo valor económico y estratégico para Es que ellos. de alguna manera fue como una joint venture, ¿no? Es decir, por un lado yo te echo una mano porque ellos eran una élite militar, por un lado le echan una mano a Roma y por otro lado ellos que venían un poco con la moral un poco baja después de haber perdido contra los francos, pues de alguna manera encuentran un nuevo asentamiento aquí en Bueno, en España, ¿no? realidad lo de la derrota de los francos sucedió después. A ver, los visigodos lo que ocurre es que más que los típicos nómadas nos viene a la cabeza una tribu errante con sus ganados, no eran eso. Los visigodos podemos decir que eran una especie de ejército ambulante al servicio de los romanos. A ver, para entendernos, a los romanos les pasaba un poco lo que a nosotros en estos días, es decir, habían vivido épocas mejores. Entonces, el declive económico llevó a los romanos a buscar otras fórmulas para mantener su estructura. Y una de ellas fue pues reclutar a bárbaros que directamente trabajaban para ellos, porque mientras los pagases se encargaban de poner a otros bárbaros en su lugar y además no tenían las pretensiones que tenían los tuyos propios de echarte del trono. Ellos no querían ser los jefes en lugar del jefe como tenían la manía los generales romanos. Ese ejército visigodo, pues bueno, deambuló unas veces en paz, otras veces al servicio de los romanos y otras veces luchando contra ellos. Hay que recordar que Alarico I saqueó Roma, Sí. pero al final pues se asentaron en la Galia y luego metieron en cintura a esos pueblos bárbaros. Lo que ocurre, es por eso que no debemos mezclar, es que la primera Gotia, por así decirlo, estaba en el suroeste de la Galia, al sur del río Loire. Y luego fue a raíz de la batalla de Bouillé cuando quedó destruido lo que se llama el reino de Tolosa, puesto que tenía su capital en Toulouse, y los godos emigran masivamente a Hispania, que hasta entonces había sido, para usar una terminología moderna, una especie de patio trasero suyo. Para cuando se produce la derrota de Bouillé, ya Roma ha caído. Pero de momento los godos no tienen población para controlarlo todo y su interés primario estaba en la Galia. Pero derrotados es entonces cuando se produce una migración masiva. 250.000 visigodos se calcula, ¿no? Sí, vamos a calcular entre 150.000 y 250.000, no podían ser más. No eran una población inmensa porque de hecho
La población hispana podemos cifrarla en unos 6 millones de habitantes, quizás a lo mejor menos, debido a que la caída del Imperio Romano provocó daños al comercio y eso causa a su vez siempre un descenso de la población. Y cuando ellos llegan a España ya había comarcas godas. Bueno, había asentamientos godos, pero nada comparado con lo que se produjo entonces. A ver, ya los godos por ejemplo, se habían asentado bastante en la Tarraconense Oriental, lo que ahora es Cataluña, norte de Valencia, oriente de Aragón. Pero lo que ocurre entonces es que entra una masa, sobre todo a través de Roncesvalles, pasan sin ser molestados por los vascones y se van estableciendo, se van derramando por toda la meseta, pero contingentes llegan, por ejemplo, hasta Sevilla, que debido a su pugna con Córdoba, pues bueno, se decanta más bien hacia el lado visigodo, mientras que Córdoba... Córdoba no les querían tanto. No, Córdoba... Aquí hay, como siempre... hay una rivalidad económica y comercial por medio, es decir, dos ciudades situadas en el Guadalquivir. Córdoba había sido una capital muy importante, está en el punto donde el Guadalquivir dejaba de ser navegable, y Hispalis, la actual Sevilla, estaba más al sur y siempre hubo una tensión que se manifestó en la nueva situación política. Córdoba se alió corriendo con los romanos de Oriente, lo que erróneamente llamamos bizantinos, mientras que Hispalis se decantó más por los visigodos. Fundamentalmente cada uno lo hizo porque tenía más que ganar en el bando que eligió, como suele suceder por otra parte, porque al final quien manda son las élites gobernantes, y las élites gobernantes lo que velan es por su patrimonio y todo lo demás es ropaje con lo que adornan esa circunstancia. Bueno, me estaba recordando un capítulo del libro que es esa guerra civil visigoda, ¿no? Sí, tuvieron unas cuantas los amigos. Y cómo Córdoba y Sevilla jugaron ahí ahí está, efectivamente. sus bazas, ¿no? Decías que eran los visigodos un ejército ambulante, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue su legado cultural? Bueno, lo que ocurre es que los visigodos viven épocas. Es que, claro, otra de las cosas que tenemos por costumbre y que es un error es pensar que los pueblos son inalterables a través de las épocas. Yo siempre lo digo, vamos a ver, probablemente un servidor madrileño de principios del siglo XXI tiene más que ver con un turco de Estambul de ahora que con un murciano del siglo XV. Entonces, ¿por qué pensamos que los visigodos del siglo V eran calcaditos a los visigodos del siglo VII o principios del siglo VIII? Pero habían variado mucho. Los visigodos del siglo V pues, son fundamentalmente una aristocracia guerrera, una élite militar, y los visigodos del de principios del siglo VIII, finales del siglo VII, no son más que un cuerpo social que se considera a sí mismo visigodo, pero que se ha ido mezclando con los hispano-romanos, y comparten el pueblo. O sea, las clases populares de origen godo ya eran calcaditas a las clases populares de origen hispano-romano, y las élites visigodas eran calcadas a las élites hispano-romanas o a las antiguas élites hispano-romanas, excepto que los que pertenecían a las familias consideradas visigodas nobles tenían derecho a ser elegidos reyes. Teórico. Luego en la práctica eso, como siempre, se reducía a unas pocas familias. Pasa un poco como que todo el mundo puede ser presidente de Estados Unidos, pero eso es una teoría. Pero si sos pobre lo tienes un poco difícil, eso, ¿no? Es. Todo el mundo tiene, en las democracias formales, todo el mundo tiene la posibilidad teórica de llegar a ser presidente, pero luego las posibilidades reales se van reduciendo drásticamente en función de N parámetros. Ahí pasaba lo mismo. Y León, ¿qué...? Vale, decimos que en estos 200 años pues hubo varias etapas y varias culturas visigodas, pero ¿qué tal la impronta germánica? ¿Dónde llegaron a establecer esa impronta germánica propia de su cultura aquí en España? Bueno, como siempre los términos que antiguamente se asociaban a lo racial, étnico, tienen su complicación. Claro, uno tiende a pensar que los visigodos debían ser unos bigardos de ojos claros y cabellos rubios. Bueno, los visigodos vagabundearon durante siglos por las estepas, mezclándose con otros pueblos. Son de raigambre germánica, al menos su idioma lo es, y sus costumbres pues tienen impronta de otros pueblos germánicos.
lo que legaron que pasó al reino de Asturias y de León, pues sí, hay elementos germánicos, pero, por ejemplo, antes se creía que el feudalismo era una cosa de los germanos. Ahora se considera todo lo contrario, aunque también está sometido a discusión, que el feudalismo es la evolución tardía de la decadencia romana, es decir, los latifundistas, cuando abandonan las ciudades, la gente poderosa, los potentes, que nos hace gracia, pero al fin y al cabo potentado viene de potente, ellos se llaman así, los potentes, los magnates, se encierran en sus predios y en sus latifundios, en sus fundus, son verdaderos reyes en miniatura, cada vez tienen más poder, tienen a su servicio verdaderos ejércitos formados por hombres de armas y por los colonos y los siervos a los que podían llamar a la guerra, y ellos son los que provocan la decadencia del imperio y lo que llaman un protofeudalismo. Eso se mezcla con ciertas costumbres germánicas. Y eso pasa mucho. La costumbre de los comitatus romanos se mezcla con la costumbre de una palabra alemana que he olvidado, pero que no son más que los hombres, el séquito de los jefes germánicos. Y se provoca una fusión que en el caso del reino visigodo es los gardingos, la gente que rodea al rey. Nos dejan muchas costumbres y mucha legislación goda, pero mezclada con el sustrato que es, digamos, más evolucionado romano. Eso pervivirá en leyes que nos transmitieron después a lo que ahora es España, a través del reino de Asturias, el reino de León. Pero la impronta germánica, bueno, pues lo que ocurre es que, por ejemplo, los visigodos abandonan rápidamente su idioma por una razón. Aunque tuvieron un alfabeto eulfiliano, del que llegaron a escribirse Biblias, claro, cuando ellos entran en Occidente tienen a su disposición enormes bibliotecas. Rápidamente se alfabetizan en la lengua de lo que es la mayor parte de la población, que es el latín, entonces abandonan su lenguaje. Entonces, los visigodos en muchos temas, desde armamentos a lengua, pues al final eran bastante romanizados, sin que por ello dejasen de tener, pues, ciertos matices. Vamos a decir que su nombre era germánico, pero su apellido era románico, por así decirlo. Está bien. En todo caso, lo que hay que reconocerles, León, y lo haces en tu libro, es que suponen como un puente, ¿no? Suponen un puente entre la edad antigua y la verdadera edad media, ¿no? Sí, en efecto, esa visión injusta de los visigodos como devastadores, a ver, almas de la caridad no eran. Dios, bueno, por ejemplo, que se lo digan a los suevos o a los bandas. Bueno, pero esos eran incluso enemigos, pero cuando entran en ciudades aliadas como Burdeos, las reducen a escombros, porque eran así de brutos, o sea, pero sí es cierto que su llegada a Hispania hace que Hispania, en vez de sumirse en la edad oscura que provocó hambrunas, retroceso tecnológico bestial, porque claro, estamos hablando de que el mundo romano era un imperio inmenso que permitía la libre circulación de productos, de personas, de bienes, de ideas. Cuando empiezan a aparecer fronteras, eso se estrecha y el simple efecto frontera hace que mucha gente retroceda varios siglos. En Hispania se produce, gracias a los visigodos, lo que ahora se llama la antigüedad tardía, es decir, la romanidad ya sin Roma. Esos siglos visigodos son, con este matiz germánico que hemos dicho, la evolución de las instituciones romanas, lógica, porque todo va evolucionando, como nuestra época es la evolución de épocas anteriores, aunque a lo mejor viendo las más primitivas no seamos capaces de reconocerlo a simple vista. León, una de las características del poder visigodo, podríamos decir que es que se mostró bastante tolerante con el catolicismo. Al menos, por lo menos hasta Leovigildo, ¿no? Que pese a que ellos eran arrianos, bueno, pues de alguna manera hubo una notable convivencia, y sobre todo que llegará después con el hijo de Leovigildo, que va a ser el que se convierta al catolicismo. ¿Coincides con esa idea? Bueno, yo ahí yo me apunto a una visión más cínica de la historia, es decir, los visigodos eran tolerantes con los católicos de la misma forma que los musulmanes primitivos eran tolerantes con los cristianos, de la misma forma que los cristianos fueron tolerantes en los primeros siglos con los paganos, por una razón, por la cuenta que les traía. Porque cuando eres una minoría, cuando tú eres un 10% y el otro es un 90%, si empiezas a fastidiar al 90%, a lo mejor el 90% decide que es mejor echarte. Entonces,
esa tolerancia siempre la tolerancia de las ideologías. Y no olvidemos que cuando hablamos de religión en relación con gobernantes, no estamos hablando tanto de cuestiones de fe como cuestiones de ideología que respaldan al trono. Es decir, a los visigodos, la religión, a los reyes visigodos, dejando de lado sus creencias y las creencias del pueblo, lo que les interesaba de la religión era el respaldo que a través de los correspondientes obispos, el respaldo divino que tenían a su estancia en el trono. Eso era lo que a ellos les interesaban. De la misma forma que a ciertos gobernantes lo que les interesa de las ideologías no son sus complicaciones filosóficas, sino que hay alguien que diga que esa ideología dice que él tiene razón. Entonces, la legitimidad, ¿no? Eso es la cuestión de la legitimidad. Entonces, fueron tolerantes porque la intolerancia de... Porque les convenía. Es que la intolerancia de los visigodos, del rey Eurico en concreto, contra los católicos en la Galia, fue una de las razones del desastre godo, porque claro, los francos, que eran católicos, hicieron bandera de defender a los católicos oprimidos del sur de la Galia, con lo cual consiguieron movilizar a su favor a un montón de tropas galorromanas que a lo mejor de otra forma lo hubieran visto como una pelea entre extranjeros y no se hubieran mezclado. Claro, porque para invadir un pueblo y para destrozarlo necesitas una causa, sí, necesitas una gran causa siempre y una gran razón, ¿no? El casus belli, ¿no? Siempre, o sea, son casos muy raros, aunque pensemos lo contrario del déspota loco que dice, yo invado esto porque me da la gana. No, a la gente para mandarla, o sea, le tienes que decir que su causa es justa. Claro. Entonces, el gran éxito de Clovis o Clodoveo fue movilizar a todos los católicos de la Galia a su favor, a pesar de que Alarico II, el hombre, llevó una política más tolerante para intentar paliar ese error. Y la verdad es que la brecha entre hispanos y godos no se cerró hasta Recaredo con su conversión. De hecho, Recaredo convirtió en estado, yo siempre lo comparo con un estado a lo soviético, a lo chino, es decir, se llama el estado de sustento teocrático, donde él se alía con los verdaderos amos de las ciudades, que son los obispos católicos. Entonces es una alianza perfecta, es decir, el rey respalda a los obispos con sus soldados y los obispos a su vez dan la legitimidad a las decisiones reales. De ahí la importancia de los concilios de Toledo, que no nos engañemos, eran una especie de congresos de partido único político. Pero déjame, antes de entrar en Recaredo, hablar del padre, sí, de Leovigildo, que es quizás uno de los godos más probablemente de mayor impronta, ¿no? El mayor rey que pudo tener, en el sentido que fue el gran unificador, ¿no? Ahora, así como unifica Leovigildo a través de toda la península el poder godo, estableciendo la capital en Toledo, sí, comete un error garrafal, que es su fanatismo, su arrianismo fanático, que es lo que le lleva a no ver lo que era el poder católico en ese momento, ¿no? No sabemos si un tipo con tanta visión se dejó llevar. A ver, lo que intentó Leovigildo fue, simplificando los trámites para cambiar entre catolicismo y arrianismo y simplificando una serie de elementos doctrinales, hacer fácil a los católicos el convertirse en arrianos. Él todavía soñaba con que los católicos se convirtieran en arrianos. Sin embargo, está sometido a discusión si un hombre tan pragmático como él, ¿por qué hizo eso? Y ahí hay un elemento, estos imponderables que a veces aparecen en la historia. Él estaba casado con una fanática arriana. Y esa fanática arriana tenía una clientela político-militar muy poderosa. Entonces, vamos a decir que no era cuestión de cabrear a la mujer porque tenía demasiados respaldos. De hecho, ella era viuda del anterior rey Atanagildo y casándose con ella y heredando, por tanto, la gran clientela político-militar, Leovigildo logró asentar mucho su poder. Si es que al final la antigüedad era muy parecida a lo de ahora, es decir, eso cuando hablamos de un régimen de partido único es como cuando un personaje aislado lo hemos visto subir al poder por cualquier razón y con el apoyo de las bases, pero no de los notables en un partido, en unas primarias, dura muy poquito. Bueno, pues aquí pasaba igual, o sea, esa clientela político-militar de su mujer Cosvinta, pues le era necesaria. Entonces no sabemos si es que se dejó llevar por su celo arriano o es que realmente no se atrevió a colisionar con su mujer. Tenemos que recordar que Recaredo con su conversión tuvo que cargarse, y cuando hablo cargarse literalmente, no cargarse figuradamente, a esta misma mujer, Gosvinta, porque en cuanto se convirtió al catolicismo ya empezó a conspirar con elementos arrianos para derrocarle. Lo que pasa es que, bueno,
ya en el reinado de su padre y tal, su familia había a su vez generado su propia clientela y pudo entonces enfrentarse a ella, cosa que a lo mejor su padre no pudo. Por eso digo que a veces hay efectivamente elementos personales que tuercen la historia. Y tuvo que esperar a Recaredo para que se produjera esa fusión, pero por el camino lógico, porque es que ya los arrianos hispanos eran una rareza. De ser una de las ramas del cristianismo dominante hacía un siglo, ya eran marginales, eran los visigodos y poquitos más. Y Recaredo, pues con su conversión al catolicismo, la pregunta es, ¿sentencia de muerte al imperio? Al estar... se pone en manos del poder religioso por esa concesión al catolicismo. En tiempos de Recaredo no. Vamos a ver, en tiempos de Recaredo hay una alianza entre el clero y la corona. Hay una sinergia y lo que hace es que se produce ese fenómeno tan extraño que son los concilios españoles de Toledo, donde se sacralizan muchas decisiones políticas y a su vez el rey las decisiones religiosas las convierte en leyes. Pero no está en manos del clero en absoluto, porque la corona sigue teniendo un poder y de hecho hay unas pugnas, sus más, sus menos, para nombrar obispos, tal, a lo largo del siglo que todavía va a durar el estado visigodo. Pero además el clero, tenemos que decir que no era como, o si era, como en siglos pasados en España, no era algo aislado. El alto clero era parte de la nobleza. Y entonces tenemos que hablar más bien, y la decadencia final de la monarquía o del estado godo viene por la destrucción del poder de la corona a manos de una nobleza que es una nobleza político-religiosa. Es decir, son tanto los nobles territoriales, los cómites, como los obispos los que se encargan de desmantelar hasta tal punto los recursos y el poder de la corona que deja de ser un factor aglutinante. Y finalmente, bueno, me lo has quitado de la boca, porque te iba a preguntar precisamente por cuáles eran las causas de esa decadencia del reinado godo, ¿no? Que acaba con el rey Rodrigo, pasando por el famoso Wamba y demás, ¿no? Bueno, la decadencia final del reino visigodo se produce con la destitución bastante pintoresca del rey Wamba. A partir de ahí... Ese que no quiso ser rey. No quiso ser rey, pero una vez puesto a... Es uno de los pocos en la historia que le tuvieron que suplicar que sea rey, o en todo caso amenazar, sí, para que claro, sea. Pero también tiene su intrahistoria, es decir, es que es lo mismo. Ser rey visigodo tenía sus peligros. Entonces, era una silla eléctrica, claro, ese trono, ¿no? Tenía sus peligros. Entonces muere su antecesor, y a este hombre, donde en el lugar de la muerte, los nobles que están ahí, por ese simple hecho de estar ahí, sin contar con los demás, le eligen rey. Claro, el tipo decía, bueno, pues es que a lo mejor los demás tienen algo que decir, y ese algo que decir es cortarle la cabeza a él. Entonces él se oponía, él decía que no se eligiera en Gerticós, sino que se convocase a los nobles, pero bueno, se le forzó a ser rey. Una vez puesto a ser rey, a ver, esto es la cabalgata del tigre. Si te subes a un tigre, no te puedes bajar porque te come. Entonces, ya que tenía que ser rey, pues actuó con suma contundencia, lo cual no le salvó de ser derrocado. Pero a raíz de él, lo que vienen son una serie de... si antes era los reyes que llegaban al poder de forma violenta, no siempre cruenta, pero bueno, pues no siempre se mataba al rey derrocado, pero eran hombres fuertes que acaudillaban una facción descontenta que pensaba que tenía más que ganar con el cambio de rey o incluso de régimen interno. Pero a partir de él viene una serie de reyes débiles que en realidad son el hombre, bueno, tampoco exageremos de paja, pero no son tan fuertes y son la cabeza visible de una facción que hace y deshace. Esos reyes son llevados a sucesivos concilios donde, por ejemplo, la gran destrucción se causa cuando obligan a un rey a promulgar en un concilio que dice que todas las propiedades incautadas a los nobles se van a devolver, pero solo las fiscales, es decir, solo las que estaban en la corona. Las que había dado los sucesivos reyes a los nobles, no. ¿Qué hacen? Que es que dejan a la corona sin recursos. Y a partir de entonces la corona no es nada. Cuando llega la invasión musulmana, no está la invasión, en realidad.
vienen como aliados de una facción que es la de Ágila II, que domina en todo al norte del Ebro. Pero claro, ven eso tan débil que ya deciden quedárselo todo. Y hay una resistencia encarnizada. Sevilla resistía con ferocidad, se produjo otra batalla tremenda en Andalucía, Zaragoza y Tarragona tuvieron que ser arrasados hasta los cimientos, Mérida resistió un año y tuvieron que pactar con ella, pero no hay esa ideología ya aglutinante, se ha producido ese elemento final que también destruye a los romanos y que nosotros en nuestra soberbia de españoles queremos creer que es solo nuestro, que se llama el cainismo, de odiar más al que tenemos al lado que al que tenemos enfrente. Eso es vanidad. O sea, todo el mundo ha sido así, siempre ha sido así. O sea, lo que te destruye no es el cainismo, sino cuando se te acaba la suerte. Entonces, ahí no hubo ningún elemento capaz de aglutinar la resistencia y los musulmanes fueron tomando ciudad tras ciudad. Pero ya estaba sembrado cuando cada cual, vamos a decir que los antiguos administradores territoriales se habían convertido en algo que en España es endémico, que son los caciques, y que ahora llamamos los varones. Sí, sí, sí. Cuando él está más a su chiringuito, entonces pues el uno pensaba defender su chiringuito, el otro pactar con los musulmanes, el otro no sé qué, pues así cayó. Y así estuvo a punto de caer el reino franco, si no fuera porque precisamente hubo un mayordomo que entonces no era Jenkins, sino que mayordomo significa el señor mayor, es decir, el primer ministro, que fue Carlos Martel el que paró a los musulmanes en Poitiers, sino también el reino franco, que había sufrido una decadencia parecida a manos de sucesivos reyes y nobles, pues probablemente se hubiera derrumbado de no aparecer esa figura que aquí faltó, capaz de aglutinar y con cierto talento militar. Vamos terminando. ¿Qué opinión te merece a aquellos que atribuyen a Recaredo el haber plantado las bases de una comunidad político-religiosa nacional? Aquello que se conocería siglos más tarde como España. Eso, en España siempre basculamos entre el mito y el contramito, y eso es algo que a mí me produce especial repelús. Es decir, al mito de que allí don Pelayo y los suyos ya soñaron la reconquista, se le opuso el contramito de que eran 4 pastores tirando piedras. No, pues aquí es lo mismo. Es verdad que el primer estado, como digno de tal nombre y a nivel peninsular entero, aparece con los visigodos. Pero ese estado no es el antecedente de España. El estado godo de Hispania, y es una de las razones por las que llamé al ensayo Godos de Hispania, la Gotia, lo que podría haber sido ahora de no haber caído la Gotia, como ahora la Galia es la Francia, era un estado concreto sobre unas bases concretas que hemos comentado y que se derrumbó con el empuje de la invasión musulmana. Se acabó. Lo que va a dar lugar a la España tal como la conocemos primero como una especie de fusión, que ahora es prácticamente una confederación entre los reinos de Castilla y Aragón en tiempo de los reyes católicos, y poco a poco se va produciendo pues una lenta fusión. Usando un poco el anacronismo de la confederación, se pasa a la federación y así hasta... Bueno, eso va a aparecer a raíz de la Reconquista, sobre unas bases completamente nuevas. Entonces todo este mito de la ya España existía en tiempo de los godos, no, eso es un error. Lo que sí, y de ahí viene la lista de los reyes godos, es que los propios reyes del reino de Asturias y luego el de León, herederos del reino de Asturias, fundamentan su legitimidad en esa lista de los reyes godos, en dar una continuidad pero a su monarquía como figura, como institución, no como estado. Pero de la misma forma que los godos se daban un poco de legitimidad porque ellos habían venido enviados por Roma, o sea, ellos eran los herederos de Roma. Aquí siempre, hasta los anarquistas, buscaban sus referentes en los anabaptistas, o sea, que es algo curioso, pero algo en nosotros, los seres humanos, nos produce un horror al vacío, el decir, bueno, me acabo de inventar algo de la nada, y siempre decimos, no, yo es que me inspiro en no sé quién. Bueno, pues esto siempre, la legitimidad siempre ha estado ahí. Sí, siempre tendemos a respaldarnos como si el modo de la antigüedad diera más lustre, cosa que, en fin, bueno, eso corresponde más bien a los sociólogos y a los psicólogos el estudiarlo, pero ahí está y es una constante en toda la humanidad. Pues apasionante viaje que hemos hecho con León Arsenal a través de 200 años de
de historia con este libro, Godos de Hispania, editado por la editorial EDAF. Ha sido un lujo tenerte aquí en Periodista Digital. Encantado de estar con vosotros. Tenerte pronto aquí en este plató. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros.